Saludos, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a su canal Ayahueben Internacional. En el día de hoy vamos a darle continuidad a lo que iniciamos en la ocasión anterior, donde dijimos que estaríamos hablando de las generalidades de la Biblia, aspectos generales con relación a la Biblia, al libro como tal. Luego vamos a estar, al finalizar este periodo, entrando en lo que son las enseñanzas de las Sagradas Escrituras o la enseñanza de la Biblia. Pero por ahora nos vamos a limitar a aspectos técnicos, aspectos históricos que considero son importantes y muy desconocidos por la mayoría de las personas, incluyendo los que hacen uso del Sagrado Libro. Así que bueno, para ganar tiempo vamos a pasar seguidamente a presentar en pantalla un documento que contiene los elementos de un seminario que yo dicto con relación a este tema. Y aquí, fíjense que tiene fecha del año 2016, es un documento ya de algunos años atrás, elaborado hace algunos años atrás, pero que, bueno, siempre está vigente todo lo que tiene que ver con el tema de la Biblia, las Sagradas Escrituras, y tenemos una base bíblica que es la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, donde dice que toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Esto, por decir así, es el resumen de la parte anterior que estuvimos diciendo al compartir aquellas grabaciones que hicimos en la plataforma de TikTok. A los que no hayan visto todavía ese video, les invitamos a ir a nuestro canal allí y encontrará la edición anterior a esta, que tiene que ver con todas esas grabaciones que compartimos, donde pues por ser la plataforma de TikTok damos datos muy resumidos para que el tiempo de grabación pueda ser bien aprovechado. Entonces concluimos en la edición pasada, en la edición anterior, de que la Biblia, las Sagradas Escrituras en realidad son la palabra del Ser Supremo, son la palabra del Creador. Y pues bien, ya con este texto de 2 Timoteo 3:16, la misma escritura lo corrobora. Ahora, seguidamente, para lo que queremos tratar en el día de hoy es, ¿qué sabe usted acerca de la Biblia? Y pues a los interesados en el tema, les invito a prestar entonces mucha atención a continuación. ¿Qué sabemos acerca de la Biblia? Me refiero acerca del libro, acerca de sus aspectos generales. Miren, antes de leer las páginas siguientes de esta lección, porque este es un seminario, como les dije, que yo dicto con relación a este tema, entonces esto va dirigido a los estudiantes, a los que hacen el seminario conmigo. Dice, voy a leer como está escrito. De nuevo, antes de leer las páginas siguientes de esta lección, haga una autoevaluación respondiendo a las siguientes preguntas. Estas preguntas son de autodiagnóstico, autoevaluación. Número 1, ¿qué significa la palabra Biblia? Sabemos qué significa la palabra Biblia. ¿Cómo se originó la Biblia? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántos en las escrituras hebreas? ¿Cuántos libros? ¿Y cuántos en las escrituras nazarenas o llamados Nuevo Testamento? Cuarto o número 4, ¿qué libros están en la ley, los profetas y las epístolas o las cartas? ¿Puede nombrarlos y encontrarlos rápidamente? Esto más que todo va dirigido a las personas que hacen uso de la Biblia, ¿verdad? ¿Sabe qué libros están en lo que llaman la ley, que realmente es la Torá, los profetas, todas estas escrituras que llaman Antiguo Testamento, y luego las epístolas o cartas, que son las que están dentro de lo que llaman el Nuevo Testamento? ¿Puede usted nombrarlos? ¿Puede encontrarlos rápidamente? ¿Está familiarizado con este libro? Número 5, ¿por qué la Biblia está dividida y numerada en capítulos y versículos? Número 6, ¿cuánto tiempo fue necesario para escribir toda la Biblia? Número 7, ¿por qué se tradujeron las escrituras? Y número 8, ¿cuáles son las razones para creer que la Biblia es el libro más importante para los creyentes? Muy bien, estas son algunas de muchas preguntas que podríamos realizarnos al respecto para hacer un autodiagnóstico de más o menos qué conocemos acerca de la Biblia. Ya de esto, del significado de la palabra Biblia, hablamos más o menos lo suficiente en la edición anterior, y les recuerdo que básicamente la palabra Biblia termina significando para nosotros libros. Significa como una especie de biblioteca. Es como una especie de biblioteca que compone una cantidad de libros que
son de distintos autores, pero que nos muestran por su coherencia de pensamiento que en realidad proceden de un solo autor, que es un autor divino. Y de eso es que nos habla el texto base que tomamos al principio, ¿no? Entonces, bueno, libros es lo que significa básicamente la palabra Biblia. Y vamos a pasar rápidamente a ver, entonces, a recordar que dijimos que las escrituras antiguas fueron originalmente hechas en un material conocido como papiro. Y dice que el centro de producción del papiro fue la región del delta del río Nilo en Egipto. En un primer momento los papiros se utilizaban en el llamado formato rollo. Eran rollos de papiro. Solo se escribía por una cara y para leer había que desenrollarlo, lógicamente, hasta el lugar deseado. La práctica de coser las hojas de papiro uniéndolas para formar un libro con páginas no fue conocido sino hasta un siglo después de la muerte de Pablo, el apóstol, aproximadamente para el año 67 de la era común. Los judíos tenían la Torá, lo que llaman los cristianos la ley, la tenían escrita en rollos, y en la antigüedad los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y conservación del conocimiento humano. Y fue en la segunda mitad del siglo I cuando los nazarenos, que es el nombre que originalmente llevaban quienes ahora se conocen como cristianos, los nazarenos comienzan a utilizar el formato códice, que ya es un formato distinto al rollo. El códice es como libros, como los libros actuales. Se escribe por las dos caras, encuadernados los papiros como los actuales libros. Entonces, luego de haber sido rollos, pasan a ser códices, ya va como evolucionando, ¿no? En la parte de la tecnología y las ventajas prácticas del formato códice eran evidentes. Se ahorraba papiro, puesto que se escribía en ambas caras de las dos hojas, tenía un formato compacto y a menudo cabía en un bolsillo. Se podían hacer libros pequeños, era fácil de manejar y podía hojearse deprisa buscando una referencia. Era fácil de guardar y también de ocultar en épocas de persecución, porque siempre pues, ha habido en la historia persecuciones al uso de las Sagradas Escrituras. En concreto, y para los 4 evangelios, los 4 libros llamados evangelios y los hechos, el libro de los hechos de los apóstoles, se necesitaba un solo códice en lugar de 5 rollos. Fíjense cómo era mucho mejor el códice, porque podía en un solo códice tener 5 libros en lugar de tener 5 rollos, que era más difícil de portar, ¿no? De transportar. Entonces, en lugar de 5 rollos, con los que resultaba más fácil enviar los textos nazarenos por todo el imperio. Estamos hablando del Imperio Romano, que era el que predominaba en aquel entonces, y solo siglos después, en el siglo IV, comenzaría a utilizarse un tipo diferente de material para la escritura que es conocido como el pergamino. Era formado de piel de animales, como vacas, ovejas, cabras y antílopes, las cuales convenientemente tratadas, el pelo se raspaba de la piel y ésta se alisaba como piedra o con piedra pómez. Se reducían a hojas finas y lisas esas pieles de animales. Entonces el nombre pergamino se deriva de Pérgamo en Asia Menor, donde se producía mucho pergamino en el siglo II antes de la era común, o lo que comúnmente se dice antes de Cristo. Así vamos a ver seguidamente lo relacionado con la composición de la Biblia. La Biblia que conocemos, ya dije que es como una biblioteca. Es una colección de 66 libros en realidad. Y estos se encuentran en 3 idiomas. Básicamente el hebreo, que es básicamente todo el fundamento de la escritura. Y juntamente con el hebreo hay algunas porciones de la escritura en arameo, y las escrituras que encontramos en el llamado Nuevo Testamento están, las que se mantienen hasta el momento, en griego. Y estas escrituras fueron dadas, como dijimos también en la edición anterior, en 3 continentes que son Asia, África y Europa. Y no fueron escritos por un solo autor, sino por unos 35 o 40 autores que vivieron en diferentes épocas, en un lapso aproximado de 1500 a 1600 años, desde 1513 antes de la era común hasta cerca del año 98 después del Mesías. Muchos de ellos no supieron de la existencia ni del trabajo de los otros autores, no se conocieron entre ellos. Estamos profundizando un poquito lo ya dicho en la edición anterior. Sin embargo, al reunir sus obras, cada uno formó parte de un tomo armónico. La notable unidad y coherencia de la Biblia confirma que es auténtica y
revela que tiene un solo autor en realidad, que es Yahweh, y que de nuevo citamos 2 Timoteo 3:16. La Biblia fue el primer libro impreso, ya aquí estamos entrando entonces en el tema, en el tiempo de la invención de la imprenta, y la Biblia fue el primer libro impreso que salió de la imprenta del inventor. El inventor de la imprenta, que es Johannes Gutenberg, en el año 1455. Allí fue el primer libro que se imprimió cuando fue creada la imprenta, cuando fue inventada la imprenta. Hoy la Biblia continúa siendo el libro más impreso en el mundo entero. Se calcula que se hacen unos 60 millones de copias cada año. No sé si esto haya aumentado la cifra para el momento, porque como ya saben, estos son datos ya de hace algunos años atrás, cuando se elaboró este documento. Así que es probable que las estadísticas con relación a estos datos ya sea superior. Además, existe un gran número de versiones de las escrituras de la Biblia en las que se puede leer desde un lenguaje muy antiguo hasta un lenguaje contemporáneo. Usted puede encontrar versiones de la Biblia muy distintas en su estilo. Es importante que sepamos que la Biblia son copias, son traducciones de los manuscritos, de los escritos de las Sagradas Escrituras, y por eso vamos a encontrar muchas diferentes versiones de las Sagradas Escrituras, unas muy literales, apegadas muy estrictamente a los idiomas originales, y otras muy parafraseadas, apegadas al léxico, a la forma de hablar contemporánea, posmoderna. Ahora vamos a hablar rápidamente de la división de la Biblia en capítulos y versículos. Las escrituras al principio no estaban divididas entre capítulos y versículos. Los escritores de la Biblia no dividieron de esa forma el mensaje que Yahweh le transmitía. Eso es importante que sepamos. No fueron los escritores de los manuscritos quienes colocaron capítulos y versículos. Simplemente ellos lo escribieron de corrido para que los lectores pudieran tener el mensaje completo y no fragmentos sueltos. Tampoco existían las comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical en ese idioma arcaico, antiguo, ya que las primeras clases de gramática surgieron en la época del Renacimiento, durante los siglos XV y XVI de la era común. En los manuscritos hebreos más tempranos, la escritura estaba dividida en versículos, pero esos versículos no estaban numerados. Las divisiones en capítulos realmente fueron agregadas en las Biblias cristianas en el siglo XIII, después del año 1200. Y luego viene la división en versículos. Según algunos, la numeración de versículos se encuentra por primera vez en 1547 en la versión conocida como Biblia de Bombers, en 1547. Mientras que otras fuentes indican que Santos Pagnino en 1541, que era un judío converso, y después Dominico, originario de Italia, que dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, publicada en 1527, fue el primero en dividir el texto en versículos numerados. Su versión se imprimió en Lyon, era una versión muy literal o que constituyó un punto de referencia entre los humanistas de la época y que fue reimpresa varias veces. Así que la única forma que tenían los creyentes antiguos de hacer referencia a las citas bíblicas era decir, por ejemplo, así como está escrito, o así como Isaías había dicho, para mencionar algún libro, ¿no? Se mencionaba el libro, se hacía referencia al escritor o al profeta, o como está escrito, pero no se podía decir capítulo tal y versículo tal. Los judíos, estimados amigos, al principio no aceptaron estas artificiales divisiones. Al contrario, ellos continuaron la antigua práctica de referirse a un pasaje bíblico citando las primeras palabras del versículo. Más tarde, solo forzados por las autoridades cristianas, los judíos adoptaron las divisiones cristianas en capítulos para el uso en debates religiosos. Aquí es importante hacer notar que no fue de origen judío la costumbre, no fueron los judíos los que implementaron estas divisiones en capítulos y versículos, sino que fueron los cristianos, y que los cristianos se la impusieron a los judíos, que terminaron por fuerza aceptando, ¿no? Los judíos fueron obligados a encontrar un método que fuera comprensible al momento de citar versículos para sus opresores cristianos en los días de la Inquisición y todo ese tipo de cosas, y las persecuciones contra los judíos, por ejemplo. Entonces el sistema de numeración por versículo fue adoptado aún más tarde, y como resultado las diferencias o las diferentes Biblias tienen hasta el día de hoy diferentes sistemas de numeración de versículos. No vamos a entrar en esos detalles de las diferencias, pero el sistema de numeración de versículos en las Biblias hebreas a veces no concuerda con las Biblias cristianas. O sea, las Biblias
hebreas son las del sistema original y las Biblias cristianas son las que fueron siendo modificadas luego. Entonces, a veces no concuerda en uno o más versículos. Una causa común para esto es que las Biblias no cuentan los versículos introductorios en el sistema de numeración, mientras que el sistema hebreo lo hace. Por ejemplo, el versículo 1 o versículo primero del Salmo 20 en hebreo no lo cuentan en estas otras Biblias como un versículo, sino que lo consideran como un título supernumerario. Como resultado, Salmo 22 en hebreos o en el sistema hebreo es Salmo 21 en las Biblias cristianas. Ningún sistema de numeración es correcto o mejor, ya que los dos son sistemas arbitrarios usados por conveniencia sin importancia religiosa alguna. Aunque la enumeración de los versículos en la Biblia hebrea es una innovación tardía, la división real en versículos sin numerar es una parte original del texto que se remonta al tiempo de los profetas. Debe hacerse notar que en muchos casos la división cristiana de los capítulos denota un esfuerzo intencionado por adulterar el significado del texto bíblico, dividiéndolo incorrectamente, a menudo por claras razones teológicas. De estas cosas vamos a hablar en otras ocasiones, pero aquí quiero hacer énfasis en que muchas veces en las divisiones que los cristianos realizaron, el texto en versículos, en capítulos, muchas veces fueron manipuladas para cambiarle el sentido. Al separar un versículo de un contexto, de una porción anterior, y aislarlo, pues se le cambió el sentido a algunas porciones de las Sagradas Escrituras. Y esto por razones teológicas. Por ejemplo, en el relato original de la creación, todo el relato se encamina al séptimo día de descanso, el día de reposo, proporcionándonos una explicación del origen del día sabático. Sin embargo, según la división cristiana de la historia, el descanso de Yahweh en el séptimo día es el comienzo de un nuevo capítulo y por consiguiente un evento independiente. Aquí desligaron el día séptimo de la narración anterior al colocar al día séptimo en un nuevo capítulo, en un capítulo diferente. Entonces, en ningún modo relacionado con los 6 días de la creación se encuentra en esta forma el séptimo día. Cabe una pequeña duda en cuanto al motivo por el cual la división cristiana quitó el séptimo día de descanso del relato de la creación, si no se habrá hecho para justificar la práctica de observar el Shabbat en el primer día de la semana y no en el séptimo. Es decir, dentro de la cristiandad se modificó la observancia del reposo semanal del día séptimo y se trasladó al primer día de la semana, conocido comúnmente como el día domingo. Queremos finalizar diciendo acerca de la división en Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. En el siglo I de la era común, nunca se conoció la división de la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es muy importante, estimados amigos. No es originalmente, las Sagradas Escrituras no están divididas en Antiguo y Nuevo Testamento. Era todo conocido como las Escrituras. Estos términos de Antiguo y Nuevo Testamento solo se empezaron a usar a finales del siglo II de la era común para designar a los libros de las Sagradas Escrituras. Hoy día sabemos, según los historiadores, que Tertuliano, uno de los conocidos como padres de la iglesia, acuñó los términos Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí entonces estamos hablando de quién es el creador de estos términos, quién introdujo estos términos. Un personaje llamado Tertuliano que está dentro de los conocidos como padres de la iglesia. Quizá de ellos hablaremos en alguna próxima ocasión. Él fue quien acuñó estos términos a finales del siglo II, pero no fue Tertuliano quien creó la división de la Biblia, sino fue otro personaje llamado Marción, fundador de una corriente de pensamiento conocida como el marcionismo, una corriente dentro del pensamiento greco-romano cristiano. Y este personaje fue quien entonces creó la división de la Biblia, dividirla en Antiguo y Nuevo Testamento, y este es otro de los padres conocidos como padres de la iglesia. Cabe señalar que la Iglesia Católica no reconoce ni a Marción ni a Tertuliano como santos de la iglesia, a pesar de que sus ideas y escritos influenciaron grandemente al cristianismo, ya que a ellos les debemos, entre otras creencias cristianas, el concepto de la Biblia dividida en dos secciones llamadas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es decir, Tertuliano y Marción son los
creadores de esta división de la Biblia en estos dos grandes grupos de libros llamados Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros siempre decimos llamado Antiguo Testamento, llamado Nuevo Testamento, porque es que las escrituras nunca se conocieron así originalmente, ni ellas mismas se llaman así. Se puede ver en Marción la semilla de la división de la Biblia como la conocemos hoy día. Todos los padres de la iglesia fueron gentiles, es decir, no judíos, griegos, ninguno de ellos fue judío. Sin embargo, las escrituras, tanto hebreas como griegas, son de carácter hebreo y no griego. Es importante decir que las escrituras, aunque sean en griego, el pensamiento es un pensamiento hebreo, porque todos los escritores, con alguna pequeña excepción, son hebreos. Entonces, de manera que es un grave error el que se ha cometido al dividir la Biblia en dos secciones y el usar los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto solo ha obstaculizado la interpretación y el entendimiento correcto de la Biblia entera, como por ejemplo para que algunos enseñen y piensen que el Antiguo Testamento es algo abolido, viejo, que ya no tiene importancia, y que el Nuevo Testamento es algo nuevo y que está en vigencia. Toda la escritura, como vamos a ver una vez más aquí en el texto original, donde comenzamos esta presentación, toda la escritura es inspirada divinamente. Toda está vigente, toda es inspirada divinamente. Y esto de Antiguo y Nuevo Testamento, pues ha confundido mucho a la gente en este sentido. Y de eso pues estaremos hablando en otras ocasiones, ya que el tiempo no nos permite para más. Agradecemos mucho a los que se han tomado el tiempo para acompañarnos hasta este momento en el video. Y queremos recordarle que la mejor manera en que puede apoyar nuestros contenidos, apoyarnos en este canal, es suscribiéndose, es gratis, dándole like a este video y a cada uno de los videos que compartimos, compartiendo este contenido con sus contactos por las redes sociales y dejándonos comentarios constructivos relacionados con este tema. Sin más, pues no nos queda más que despedirnos, invitándoles a una próxima edición, cuando nuevamente estaremos hablando de aspectos generales de la Biblia a través de su canal, Yahweh Ben Internacional. Paz y bendiciones para todos.